Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Yo soy Saúl Alcalá y esto es Personajes en Destino del Tigre. Hoy me encuentro con el artista Abelardo Girón, una trayectoria increíble en el ámbito de las artes plásticas. Bienvenido, Abelardo. Gracias, Saúl. Abelardo, inicio preguntándote, ¿cómo descubriste tu inclinación por las artes? Bueno, podría decirte que es un inicio o un descubrimiento. Entonces, la palabra la dejamos así en entredicho. De niño, yo recuerdo el primer dibujo que hice fue copiado del diario Antorcha, de las carteleras de los cines, que se trataba de una película mexicana sobre la Revolución Mexicana. ¿En qué año fue eso, Abelardo? Tendría yo como 7 años, en el 57 o en el 56. En Y 1956. había un personaje con sus cananas cruzadas en el pecho de bala y su sombrero mexicano. Fue el primer dibujo que yo recuerdo que hice en mi memoria. Y lo copié y me gustó, pues. De ahí en adelante seguí en el colegio, mientras estaban dando clases. Yo siempre usaba un cuaderno mixto que tenía una hoja blanca, totalmente blanca, y una rayada para escribir y la otra para hacer el dibujo. Yo vivía haciendo dibujos en las páginas blancas permanentemente y en clase, y los compañeros de clase me denunciaban delante de la maestra y venía la maestra pues, y me sancionaba porque debería de atender la clase. Y vivía siempre en ese permanente, en esa permanente actividad de hacer gráficos, en cuanto papel encontraba, hasta que salí del bachillerato, perdón, y en Caracas me inscribí en una academia de Bellas Artes y Publicidad. Estuve cerca de un año allí y me regresé al Tigre y entré en el taller libre de arte con el profesor Eduardo Latucci. ¿En qué año inició en el taller libre de arte? Creo que eso fue aproximadamente en el año 71. En el 71. La Casa de la Cultura estaba dirigida por alguien que nos permitió que el taller funcionara allí. Y bueno, luego con Benito Iradi, que fue el siguiente director, el taller libre de arte tomó una proyección, aproximadamente una proyección más amplia, ya que Benito Iradi publicaba en la Revista Nacional de Cultura e Imagen, incluso hasta un reportaje de una página hizo sobre los artistas más destacados del taller y la publicaron en ese diario. Una revista mensual de cultura. Y a partir de entonces comenzó la época de oro del taller libre de arte, con artistas como Pedro Peña, Hugo Newton, Gabriel Puyol, Luis Barreto, Abelardo Girón, este servidor, pues, y algunos otros que, Benigno Valle, y algunos otros que en cierta forma tuvieron algún tiempo en el taller, pero luego abandonaron ese quehacer y se dedicaron a otra actividad. Yo particularmente, bueno, yo continué, y todos estos que mencioné somos activistas del arte, y comenzamos a proyectar nuestro trabajo a nivel internacional. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Usted nació en el Tigre y ¿cómo fue esa infancia? Rodeado siempre de artes. ¿Tuvo alguna referencia a temprana edad con relación a las artes? Bueno, Saúl, para ser explícito, la palabra artista abarca un sentido desde el punto de vista de que arte, primero que todo, tenemos que tenerlo en cuenta, es una manera de expresarse
con cierta sensibilidad y en algunos casos también se le incorporan mensajes sociales, poéticos o de otro tipo. Pero lo que cabe en mi caso, decir artista, pues no podría decir artista plástico nada más, porque yo he trabajado o he hecho performance. Performance es una actividad artística que de repente no requiere del uso de los elementos tradicionales de un pintor, pero también he cultivado la pintura pues, en sí. Por lo menos el performance, intervención de mi firma, que lo hice en La Habana, Cuba. Se ve el apellido mío de una forma clara y realizado concretamente con mi material y está ahí estampado. Entonces yo me tomo la foto al lado de esa estructura que es mi apellido. Entonces ya eso conforma un performance, o también podría ser arte corporal, y se puede enfocar dentro de diferentes cosas. Entonces ese ya no es lo que llaman el arte tradicional. Por eso si un artista cultiva esta área en específico de performance nada más, entonces ya no cabe la palabra artista plástico, porque no está utilizando los elementos que producen plasticidad. Plasticidad es una sensación que produce el color, por lo menos en la pintura, o el movimiento de un actor en un escenario que tiene movimientos cultivados de manera de que el espectador que está viendo la obra vea que el hombre domina el desplazamiento de su cuerpo en el espacio mientras declama el texto de una obra de teatro. Entonces, yo creo que haberme explicado, porque también el arte tiene esta particularidad, por lo menos como la definió el español Anthony Tapies. Y yo estoy muy de acuerdo con él casi en su totalidad. Él decía que el arte es como un gran árbol que tiene diferentes ramificaciones y sigue creciendo y echando permanentemente ramas y más ramas y más ramas y más ramas. Y sigue creciendo, quién sabe hasta dónde. Entonces esa es una forma o un concepto del arte, de cómo definirlo que es el arte. Y dentro de esa corriente, dentro de ese concepto, por lo menos están las diferentes corrientes, el expresionismo, el body art, o sea, arte con el cuerpo, el performance, como diría antes, los videos, que los utilizan mucho los artistas en combinación con la pintura, y una cantidad que en el momento no se me viene a la mente, pero más o menos cierta idea de lo que es el arte. Pero la gente corriente piensa que el arte es nada más ver un cuadrito en la pared con un paisajito o un rostro que reconozca y que tenga un colorido muy bonito. Y eso ha sido eternamente así. Bueno, yo no condeno eso, pero ya esa parte, dentro de esa concepción ya entra casi en lo artesanal, porque está repitiendo algo que se realizó en el pasado. Y claro, uno aprende del pasado, pero tiene que, ¿cómo te digo? Aprender del pasado, pero tiene que agregarle algo dentro de esa novedad. Por lo menos tenemos al pintor Fernando Botero, él copia a la Mona Lisa, la Gioconda, de Leonardo da Vinci, pero el estilo de él, la característica de su trabajo es que los personajes son inflados como globos, y él es un excelente y magnífico colorista y un gran artista reconocido a nivel internacional. Entonces él está copiando de repente también el retrato de Luis XIV, pero lo pinta inflado con toda la suntuosidad que tenía la corte de esa época, la vestimenta que utilizaba el rey. Entonces
Como podrás ver entonces la diferencia entre una obra, cómo los maestros clásicos influyen en las siguientes generaciones, así sucesivamente hasta llegar a la actualidad, en donde ya se desvanece ya en algunos casos, como te digo, del performance. Entonces, la firma, por lo menos en el caso en que yo proyecto la intervención en mi firma, ya utilizo únicamente que la firma mía como obra de arte, es lo que estoy tratando de proponer allí, y eso no es una idea exclusiva mía, sino que está basado más o menos en un artista argentino, que él exhibía su firma en las galerías de arte, exhibía su firma como obra de arte, nada más firmaba y le colocaba la marquetería y eso tiene su motivo por el cual lo hacía, ¿no? Como haciendo como una crítica al mercado, que es la firma del artista lo que vale y no la propuesta. Entonces él trató de hacer esas diferencias. Pero yo, la diferencia mía con este artista es que yo hago concreto, ya que hago como una especie de escultura que está allí con la firma mía. Abelardo, veo que utilizas varios medios para plasmar tus obras. ¿Podrías contarnos? Bueno, fíjate tú, en la etapa, cuando utilizo el material convencional, utilizo por lo menos óleo y acrílico. Otras veces tuve una etapa de dibujo con plumilla y tinta china, así como también dibujo a lápiz, acuarela y otra cantidad de medios que se me ocurrieran con cualquier pigmento no usual, pero que de repente lo usaba así fuera de manera efímera, que fuera a desaparecer. Lo importante era como descubrir en ese momento algún objeto, en algún objeto descubrir una imagen que proviene quizás de percepciones un poco fuera de lo corriente en las personas, y descubro a través de ese objeto esa imagen que me da un mensaje sobre algún suceso que quizás pueda suceder, ¿eh? Y muchas veces sucede. Entonces es como una cuestión perceptiva, algo así como tendiendo hacia la pintura metafísica del artista italiano Giorgio di Chirico. Pero la diferencia con él es que él se expresaba de una manera, con su obra, muy precisa y muy definida en el trabajo. En cambio, para mí lo más importante es descubrir cuál es ese mensaje que percibo desde el exterior, inconscientemente, a través de los sentidos. Y eso me da como una especie de ¿cómo te digo? Algo así como ¿qué debo hacer más adelante después que leo ese mensaje? ¿Qué me dice internamente? ¿Qué me quiere decir? Esa interioridad que no está adentro, fuera, ¿cómo te digo? Concretada así, ¿no? De forma corriente, pues, en mi forma de ser, de la forma de ser mía corriente, pues, como actúo normalmente. Entonces, ya deja de ser una actitud normal y se convierte en algo, cuando agarro el pincel y descubro ese mensaje, ya no soy, no es Abelardo que está allí, sino es algo que se está manifestando, que tiene que ver con lo exterior. Con la musa, se pudiera decir. Bueno, no se trata de las musas existen, dicen muchos artistas, pero que te encuentren trabajando, que te encuentren haciendo, porque si no, ¿para qué cómo vas a conocer la existencia de las musas? ¿Qué sentido tiene que tú creas en las musas si no estás haciendo nada? Las musas existen, bueno, lo digo Pablo Picasso también en español, las musas existen, pero que te encuentren trabajando. Trabajando quiere decir que te encuentren haciendo tu trabajo de artista plástico.
o de artista, pues, entre comillas. ¿Y cómo se define? ¿Arte cinético, paisajismo? ¿Cuál es su tendencia? No sé si es la palabra indicada. ¿Y cuáles son los materiales que utiliza? Yo, Ajá. mira, yo he cultivado diferentes tendencias a lo largo de mi carrera y sigo experimentando porque la experimentación en el trabajo, para evolucionar, hay que leer acerca de los grandes maestros y ver su trabajo, su pintura, conocerla, y eso te va desarrollando dentro de ti la sensibilidad y el producto de tu trabajo va evolucionando de acuerdo a los conocimientos y observaciones que vas haciendo de los demás artistas del pasado y del presente. Bueno, Saúl, para completar tu respuesta de la pregunta anterior, yo utilizo últimamente para la técnica de mi reciente trabajo sobre lo que te dije anteriormente, perceptiva, y que te hablé del artista italiano hace rato, hace un momento. Utilizo actualmente el óleo, utilizo la pintura acrílica, utilizo el dibujo, y esos medios son los que a través de esos medios que puedo producir las imágenes dentro de mis trabajos. Abelardo, revisando tu currículum he visto que has tenido una intensa actividad cultural dentro y fuera del país. Háblanos de las muestras nacionales e internacionales. Bueno, Saúl, comenzamos por cuando yo era alumno del taller libre de arte con el profesor Eduardo Latuche, que era el director, excelente maestro, forjador de toda esta generación de artistas tigrenses que han tenido la proyección dentro y fuera del país. Ya yo estaba en segundo año en la escuela de arte y enviaba mis obras a los diferentes concursos de arte del país. Por lo menos en Cumaná me dieron el premio de dibujo y pintura en un salón de arte que se realizó en el Hotel Cumanagoto. Luego en Barcelona se realizó un evento artístico, un concurso de arte donde obtuve el premio como dibujo. Y así en algunas otras ocasiones menciones honoríficas en diferentes eventos y competencias artísticas. Y he realizado una gran cantidad de exposiciones en los sitios más insólitos, pues en Aragua de Barcelona, en Anaco, en Cantabria, Paniagüán, Caracas, Barcelona, Coro, Zulia, Mérida, Táchira, Ciudad Bolívar y Sucre, y otras que no vienen a mi memoria en estos momentos, porque son ya casi como más de 40 años dentro de trajinar con las artes. Y luego, ya siendo yo profesor de la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón en Barcelona, me propone el pintor Víctor Cremonesi hacer una exposición en México. Que para ese tiempo el profesor Eduardo Latuche estaba residenciado en Ciudad de México y aprovechamos esas circunstancias. Y entonces yo, como siguiendo mi impulso, decidí hacerlo junto con Latuche y Cremonesi, y Latuche organizó la exposición allá. Esa fue mi primera exposición internacional. Fue una exposición colectiva donde estaba el pintor Víctor Cremonesi, Eduardo Latuche y yo en la Galería Wolmi, que está en la colonia Roma, en Polanco, perdón. Y tuvo mucha acogida por parte del público mexicano. Después, como a los
4 años regresé a México otra vez con una exposición individual en la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, en Ciudad de México, donde estuvo presente el embajador de Venezuela en ese momento allá, don Fernando Ochoa Antich, el cual yo tengo fotografías de eso, que si quieres te puedo pasar, porque a mí me gusta siempre hablar con documentación a mano para no parecer un embustero, porque la gente, tú con palabras las dices y mira, ella está metiendo embuste, pero tú le presentas el documento y ya la gente empieza a investigar a ver si es cierto o no, pero tiene algo con qué basarse y preguntar sobre eso. Así sea para destruirte o para exaltarte, pero lo importante es que estás allí en la lucha. Luego supe que hizo alguna galería en Inglaterra. Háblanos un poco de esta oportunidad que llegó también a tu vida. Bueno, yo esa exposición en Inglaterra se realiza dentro del marco de la Feria Internacional de Arte en Brighton. En inglés creo que se dice Brighton International Art Fair. Muy bien. Sí. Yo participé en 4 oportunidades seguidas. Y eso está en internet, e incluso te voy a hacer llegar, ahí tengo la foto y te la voy a hacer llegar para que también la presentes allí, para que veas que no está... No dudamos de su palabra, maestro. Sí, pero los demás sí dudan. No importa. Y entonces el dudar es importante también. Lo importante es que usted ha tenido tú has tenido, perdón, y te trato de tú porque te conozco de muchos años y te guardo un gran respeto y cariño. A mí, la verdad, me interesa proyectar no solamente la persona, sino toda su trayectoria, ¿no? La trayectoria que has tenido, y veo que has tenido internacionalmente varios episodios que han sido excelentes porque han hecho ver tu muestra. También en Cuba, por lo que nos dijiste al inicio, tuviste alguna participación. ¿Qué otros países has podido visitar con tus obras? Bueno, en Brasil, un performance que se llama Caixa do Brasil. Eso quiere decir, se traduce en español, Caja de Brasil. Eso contiene una cantidad, es casi como le hice tomar un video, pero como está en un video que hace desde hace mucho tiempo, ya eso no lo he podido sacar de allí y llevarlo a... Pero sí lo hice y bueno, de allí también estuve en Monterrey, en Ciudad de México, en otra exposición junto con Eduardo Latuche. Y de ahí en El Paso, en Texas, también estuve allí en esa misma exposición que la pasaron allá. Y así pues, a veces no asisto por alguna razón, pero las obras están siempre presentes allí. Bueno, ya para ir finalizando, me gustaría conocer tu opinión acerca del turismo, y en este sentido, como es el área que yo desarrollo, ¿cómo impulsarías tú el turismo en la zona sur del estado Anzoátegui ante el mundo? Pero esta vez quisiera que me combinaras el arte. Tú como artista, ¿cómo proyectarías el Tigre, Tigrito, San Tomé o Venezuela como destino para conocer por la cantidad de artistas, cultores y talentos que existen en nuestro país? Bueno, fíjate, Saúl, eso es lo que estoy muy ambiguo. El artista plástico, el pintor artista, contribuye en cierta forma no te digo a vincular el arte con el turismo, por lo menos, fíjate tú, y contribuye con la proyección, por lo menos en el caso del Tigre, la proyección de la ciudad turísticamente a nivel internacional. Ahí está el caso del pintor Luis Barreto. Él realizó una obra de un formato de unos 2 metros. Luis Barreto, que paz descanse, gran amigo mío y mis familiares, murió
le dieron el premio de la Bienal Internacional de Arte en Santo Domingo, una medalla de oro. Y la obra se llamaba Guanipa de Noche. Entonces, cuando en una Bienal Internacional de Arte está una obra que se llama Guanipa, gente de todas partes que asisten a esas bienales, de todos los países, de todos los pintores, ven ese nombre, Guanipa de Noche. ¿Qué es Guanipa? Guanipa es la mesa de Guanipa, que es donde nació el artista. Entonces ya la ciudad está proyectada por el artista. No es que sea el artista el único que la proyecta, pero el artista contribuye en esa forma. Ahí está el caso de Rafael Bogarín. Por lo menos Rafael Bogarín, en su proyecto que realizó, el Museo Vial Renovable entre el Tigre y Soledad, eso fue publicitado internacionalmente y aparecía en la revista Geomundo. Casi la mitad de la revista aparecían los artistas haciendo sus vallas, aparecía la carretera, aparecían un reportaje que le decía al mundo que existía un lugar donde no nada más el petróleo era lo primordial. ¿Ves? Entonces, está el caso mío también, que cuando yo expongo en Brighton, hay una obra que aparece allí mismo en internet, que la pueden buscar en la Galería de Arte que me nombré, Open House, que dirige la señora Milady Parejo, que ella también es artista plástica oriunda de aquí de San Tomé. Y en esa exposición está una obra mía de aproximadamente 1,20 m por 1,10 m, con ese título que se llama Guanipa, en donde aparecen una serie de elementos mecánicos mezclados con elementos de vegetación de la zona. Y aparece, el público cuando lo veía, aparecen los nombres en los catálogos. La gente eso contribuye a promocionar la ciudad. Y recientemente hice un performance en un viejo balancín que está en la vía del Tigrito, llegando al Tigrito, que le colocaron los colores del tricolor y las estrellas de la bandera. Está pintado una especie de escultura bandera. Y a mí se me ocurre que hacer un performance en ese lugar. No sé quién le puso los colores, pero yo puse la idea de hacer el performance con ese elemento. Me tomé la fotografía, que te la voy a pasar, y lo he enviado a museos de todo el mundo, a todas las galerías y menciono que eso está en el Tigrito, está el Anzoátegui. Que el artista, normalmente muchos artistas se quieren dar el tupé hablando de otros países. Abelardo, agradecido con la oportunidad de conversar contigo y que nos contaras tu biografía, tu historia artística y pues todo lo que estás haciendo en pro del arte en Venezuela y en el mundo. Yo quisiera que le dejaras un mensaje a estos nuevos artistas que se están forjando para también dar a conocer su trabajo. Bueno, mira, como te dije antes, el arte es como un gran árbol que tiene grandes ramificaciones, sigue creciendo a medida que los artistas emergentes pueden tomar de allí, de esos elementos, y partir de allí crear nuevas obras, utilizando cualquier elemento, dada la escasez de algún material por ciertas circunstancias. Puede utilizar cualquier elemento para manifestarse, como el body art, que utiliza su cuerpo como obra de arte, no necesita comprar nada, como el arte conceptual, que consiste en describir una obra de arte y publicarla en un periódico donde vas a tener la van a leer una cantidad de espectadores que no la va a tener nunca un museo, como por lo menos unos artistas latinoamericanos que lo hicieron, escribieron un performance, lo publicaron
en un diario de Estados Unidos en Nueva York, y eso lo leyeron todos, la gran cantidad, la gran masa de Estados Unidos, cultural y no cultural, leyeron el performance. Usted sabe cuánto en un solo día tienen mayor cantidad de espectadores que un museo. Entonces, ahí es cuestión de imaginación, la nueva generación de emergentes que se documenten dentro de ese gran árbol van a encontrar un abanico de posibilidades para el arte. Y también tomar referencia de ustedes, los que iniciaron, sobre todo aquí en El Tigre, que se inició hace como más de 50 años, no sé si estoy equivocado en la fecha, pero tantos artistas que iniciaron, y que El Tigre es una cuna de tantos artistas. O sea, tomar referencia también de la gente que ha hecho grandes trabajos. Bueno, yo diría que grandes trabajos son las personas que permanecieron y que todavía están actualmente, como los que te mencioné: Hugo Newton, Luis Barreto, que ya murió, Hugo Newton, Abelardo Girón, Lenín Ovalle. Rafael Bogarín no fue alumno del Taller Libre de Arte, pero es un artista de aquí del Tigre y se formó dentro de otro ambiente cultural, pero siempre es alguien de aquí, pues. Y también hay una mujer que no la hemos mencionado y que no la han tomado nunca en cuenta, y es la artista más importante de aquí del Tigre, porque tiene el Premio Nacional de Pintura, que se llama, su nombre es Azalea Quiñones. Ella es de aquí, donde está la casa del periodista. Su familia vivía por allí para esos tiempos. Azalea Quiñones murió, pero le dieron el Premio Nacional de Pintura y ninguno de los artistas de aquí del Tigre lo ha recibido. Y no sé por qué su nombre se ha mantenido, ¿cómo te digo? Como que no le dieron mayor relevancia. La relevancia, exacto, gracias por la ayuda aquí. Entonces, yo creo que debería de hacerse algo con respecto a ella, porque me parece la más importante de todos. Y seguramente está en el libro de Patrimonio Cultural. O sea, habría que revisar. Hay un libro muy bueno que hay una amiga mía me lo va a prestar, la profesora Evelyn. Ella lo tiene, una edición bellísima a todo lujo, publica, donde está toda su obra y todo su currículo en las exposiciones internacionales y nacionales donde ha participado. Ella se llama, como le dije antes, Azalea Quiñones. Y le hacemos un pequeño homenaje, sí, a su trayectoria y a sus obras y a ese reconocimiento que recibió. A través de su libro, que yo puedo conseguirlo, tú lo revisas, le sacas copia a las partes interesantes y lo podemos difundir. Exacto. Bueno, Abelardo, gracias a todos los amigos, gracias por estar aquí, por seguir dejándonos estos mensajes tan bondadosos para los personajes, por sus likes y por seguirse suscribiendo para que este canal crezca y podamos proyectar todos nuestros valores de la zona sur del estado Anzoátegui, de nuestra querida Venezuela. Hasta un nuevo Personajes en Destino del Tigre.